que si piensa en algo, poner el dedo, algo que la piense, porque no es fácil. No es fácil estar aquí y ya no vuelves para atrás. En 2012, un video escalofriante que mostraba el horrible destino de Félix Gámez García y su sobrino, Bernabé Gámez Castro, se volvió viral. El espeluznante material, que capturó sus brutales ejecuciones y sus últimas palabras, tenía la intención de enviar una advertencia a cualquiera que intentara meterse con el cártel de Sinaloa. Aquí hay 6 víctimas de cárteles y sus perturbadores últimos mensajes. El 27 de septiembre de 2020, uno de los videos de tortura más espeluznantes comenzó a circular en internet. Este video presentaba a un líder de cártel con el apodo de Ghost Rider, quien se encontraría en una situación en la que lamentaría haber tenido ese apodo. La guerra entre el Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, y el Cártel Unido ha sumido a la región en una pesadilla de derramamiento de sangre y terror. La batalla por el control de El Aguaje, México, ha desatado una ola de brutalidad. El Cártel Jalisco Nueva Generación, o CJNG, es una organización despiadada y poderosa, conocida por sus tácticas feroces y su búsqueda implacable de dominio. Están liderados por El Mencho. Bajo su mando, el CJNG se ha extendido como una plaga, corrompiendo y destruyendo todo a su paso. Sus oponentes, el Cártel Unido, o Los Unidos, son una fuerza formidable por derecho propio. Unidos es una alianza de varios cárteles más pequeños, todos unidos bajo el objetivo común de derrotar al CJNG. Entre sus filas se esconde una figura de pura maldad, un hombre conocido como Ghost Rider, un nombre que infunde miedo en los corazones de incluso los individuos más endurecidos. Este despiadado sicario ha trazado un camino de sangre y locura, dejando tras de sí un rastro de víctimas que han sufrido destinos peores que la muerte. Septiembre de 2020, El Aguaje, México, que alguna vez fue un pueblo pacífico, se convirtió en un campo de batalla, manchado con la sangre de inocentes y corruptos por igual. Ghost Rider, un general clave en el Cártel Unido, encarnaba la verdadera esencia del terror. En un incidente particularmente espeluznante, fue captado en cámara ejecutando a un padre y a su hijo. La brutalidad del acto desafió todo sentido de humanidad. Fueron sometidos a torturas indescriptibles. Sus gritos resonaron en la noche antes de ser finalmente destrozados a hachazos. Como si eso no fuera suficiente, Ghost Rider, con una sonrisa retorcida en su rostro, prendió fuego al cuerpo del hijo. También se reía con diversión mientras el olor nauseabundo de carne quemada llenaba el aire. Pero su depravación no tenía límites, ya que también atacó a aquellos que se atrevían a defender la ley. En otro acto de pura maldad, secuestró a un oficial de policía, un hombre jurado para proteger a la gente. Ghost Rider, con un brillo sádico en sus ojos, descuartizó lentamente al oficial miembro por miembro, deleitándose en la agonía y el sufrimiento que infligió. Poco sabía que algún día se encontraría en la misma situación que sus víctimas. Más tarde ese mes, el CJNG finalmente logró la misión de capturar al sicario de Los Unidos, Ghost Rider. En un rancho remoto, los captores de Ghost Rider prepararon su siniestro ritual. El sicario, que alguna vez fue una figura temida, ahora yacía roto y maltratado, mostrando evidencia de la tortura que debió sufrir incluso antes de que comenzara la grabación. Pero esto era solo el comienzo. Lo que estaba a punto de sufrir sería peor que la muerte, y sus últimas palabras demostrarían lo inimaginable que fue su sufrimiento. Con precisión metódica, sus captores comenzaron su trabajo. Iban a tomarse su tiempo con este. Incluso se cree que lo inyectaron con adrenalina, lo que aseguraba que permanecería despierto durante toda la tortura. De esta manera, se aseguraban de que sufriera el peor dolor posible. A lo largo del video, lo sometieron a horrores indescriptibles. Le cortaron las extremidades, una por una, observando con regocijo cómo se retorcía de agonía. Luego pasaron al evento principal. Sus captores vertieron alcohol en su carne expuesta y lo encendieron, lo que inmediatamente convirtió su rostro en una antorcha ardiente. El olor a carne quemada llenó el aire mientras uno de los torturadores podía escucharse diciendo que la carne quemada olía a barbacoa. Pero incluso en su estado destrozado, Ghost Rider todavía mostraba mucha fuerza, muy probablemente debido a la adrenalina que le habían inyectado.
Miró fijamente a sus captores con lo que quedaba de sus ojos. Esto solo enfureció más a sus captores, alimentando su deseo de romperlo por completo. Después de soportar días de dolor y tortura, el cuerpo de Ghost Rider comenzó a ceder. Su otrora poderosa figura ahora no era más que una cáscara, sostenida únicamente por la fuerza de voluntad. Sus captores, sintiendo que el final estaba cerca, se prepararon para su acto final de crueldad. Como si su rostro no estuviera lo suficientemente quemado, todo el proceso de quema se repitió una vez más. Ghost Rider se convirtió en una antorcha humana. Su cuerpo podía verse convulsionando mientras las llamas lo devoraban. Parte del fuego cayó sobre su ingle y también comenzó a quemarse. En este punto, la carne de su rostro literalmente se estaba derritiendo. En sus momentos finales, Ghost Rider rogó que llegara la muerte y se le escuchó rezando en español. Desafortunadamente, fue como si sus oraciones no fueran respondidas, ya que su sufrimiento continuó por mucho más tiempo. Uno de sus captores incluso comentó que ahora se parecía al Ghost Rider de la película, un cráneo iluminado en llamas. Ghost Rider permaneció en este estado durante lo que pareció una eternidad, hasta que finalmente se rindió. Lo que quedaba de él era irreconocible, ya que su cuerpo estaba ennegrecido y sus rasgos distorsionados. Después de la muerte de Ghost Rider, la guerra entre el CJNG y los Unidos continuó furiosamente. Muchos más fueron asesinados, y el aguaje fue testigo de más masacres. El 15 de julio de 2021, María Fernanda García desapareció de su hogar en Toluca, México, sin dejar rastro. Su familia no sabía que sus peores temores pronto se harían realidad, ya que aparecería un video que mostraba la horrible muerte de María. María tenía solo 16 años y estaba rodeada de una familia que la amaba y cuidaba, pero vivía en un mundo donde los criminales reinaban supremos, y era solo cuestión de tiempo antes de que su camino se cruzara con el temible mundo de los notorios cárteles de drogas en su ciudad. El 15 de julio de 2021, María desapareció de su casa. Sin embargo, fue vista por última vez con un hombre que solo fue identificado por su rostro, y su foto fue adjunta al aviso de personas desaparecidas de la policía. Desafortunadamente, hasta el día de hoy, la policía solo tiene esta foto del hombre, pero no información accionable sobre él, como su nombre y dirección. Conscientes del posible peligro en el que podría estar su hija, su familia la reportó como desaparecida ante la policía. Pocos sabían cuánto peligro corría y que su amada María ya estaba muerta, su vida arrebatada de la manera más brutal e inimaginable. Sin que sus padres lo supieran, su hija se relacionaba con el despiadado y famoso cártel de la familia michoacana, y era solo cuestión de tiempo antes de que ocurriera lo inevitable. El cártel, conocido por sus tácticas sanguinarias, tenía sus ojos puestos en María, y su alcance se extendía más de lo que cualquiera podría haber imaginado. María, inocente e ingenua, no tenía idea de que sus acciones la llevarían por un camino sin retorno. Aunque su participación con el cártel se limitaba a hacer mandados para ellos, probablemente no comprendía completamente el peligro en el que se estaba metiendo. Unos días después de su desaparición, un video escalofriante y espeluznante apareció en internet, y rápidamente quedó claro que María había sido secuestrada por el cártel y que nunca regresaría. El video, demasiado gráfico y perturbador para describir en detalle, mostraba a una aterrorizada María, con los ojos abiertos de miedo y las manos atadas a la espalda. Un hombre apuntaba con un arma a la cabeza de María, mientras otro acariciaba su mejilla con un cuchillo de manera juguetona. Al principio, el video parecía una broma, ya que los hombres involucrados no mostraban mucha intención de hacer algo siniestro. Sin embargo, esto solo empeoró el destino de María, como pronto descubrirás. El interrogatorio comenzó, y el hombre enmascarado, con su voz distorsionada para ocultar su identidad, exigió saber su nombre. María, con la voz temblorosa, respondió: María Fernanda García Álvarez. Las preguntas continuaron, y quedó claro que creían que María estaba involucrada con sus rivales. Querían información, y estaban dispuestos a hacer cualquier cosa para obtenerla. Más tarde se revelaría que María había estado compartiendo información sobre miembros del cártel de la familia michoacana con algunos hombres que se sospechaban eran miembros de un cártel rival. María, aterrorizada, proporcionó el nombre de Fernando Mendoza como la persona que la había enviado a obtener la información. A pesar de obtener este detalle crucial, el interrogador continuó con sus preguntas. María, en un estado de puro terror, solo podía repetir el mismo nombre, con la voz cada vez más débil.
Poco después, el interrogatorio terminó con una escalofriante declaración del hombre enmascarado. Ahora ves, si quieres jugar con nosotros. Y entonces ocurrió lo impensable. El hombre con el cuchillo comenzó a cortar la garganta de María. Bueno, al menos eso era lo que pretendía hacer cuando de repente pareció que estaba teniendo dificultades con la tarea. Una mirada de sorpresa pudo verse brevemente en el rostro de María. Incluso ella se sorprendió de que él estuviera teniendo dificultades para hacer el trabajo. Más tarde se reveló que el cuchillo que estaba usando estaba desafilado. Sin embargo, en lugar de conseguir un cuchillo más afilado, procedió a aplicar tanta presión como pudo. Ahora la sangre comenzaba a brotar. Sin embargo, María seguía viva y tratando de resistir. Era obvio que la hoja solo había cortado su garganta un poco a la vez, porque María podía gritar y suplicar. Después de darse cuenta de que el cuchillo estaba demasiado desafilado, el hombre cambió a apuñalar. Aquí fue donde toda la ejecución se volvió sangrienta. Todo el proceso fue ahora tan doloroso y agonizante para María que se prolongó hasta que finalmente murió. En México, es común que las autoridades no tomen acciones serias en ejecuciones como esta. Por lo tanto, no fue una sorpresa que la investigación del asesinato de María no tuviera éxito debido a la falta de cooperación y seriedad, dejando a su familia sin más remedio que tomar el asunto en sus propias manos. Así que contrataron detectives privados, decididos a encontrar justicia para su hija, y fue a través de sus incansables esfuerzos que se logró un avance. El teléfono celular de María fue rastreado hasta una casa en Zapopan, y para sorpresa de todos, pertenecía a alguien que ella conocía. Esta persona, cuya identidad permanece oculta, fue arrestada y acusada del asesinato de María. Sin embargo, el sospechoso negó cualquier participación, afirmando que simplemente había encontrado su cuerpo en un congelador. Aunque su historia no tenía sentido, era la única información que podían obtener de él. La policía también ha sido muy reservada sobre el caso y ha ofrecido poco consuelo. Solo han proporcionado detalles escasos sobre la investigación y no han revelado información sobre los asesinos de María o el motivo por el cual fue objetivo. Esta falta de información solo aumenta el miedo y la incertidumbre en la comunidad, dejando a todos preguntando si podrían ser los próximos. Y, como debes haber pensado, el cártel de la familia michoacana continúa su reinado de terror en la ciudad natal de María, Toluca. I made a conscious decision, in fact I vocalized it to some of the members, that when I got out I was going to make sure I track him down and take care of him. El 17 de diciembre de 1972, Rodolfo Alvarado, mejor conocido como Cheyenne, fue apuñalado varias veces en una prisión de California. La mafia mexicana no tomó a la ligera su muerte, ya que rastrearon a su asesino para vengarse. Rodolfo Alvarado no era el tipo de hombre con el que alguien quisiera meterse. Era uno de los líderes clave de la mafia mexicana, también conocida como la M. A los 19 años, Cheyenne demostró lo despiadado que era cuando fue enviado a prisión. Allí, un recluso de 300 libras se le acercó y lo besó. Era una señal de falta de respeto, y Cheyenne no iba a tolerar eso de nadie. Sin dudarlo, Cheyenne sacó un cuchillo y apuñaló al recluso hasta matarlo. Este solo acto hizo que a todos les corriera un escalofrío por la espalda y supieron al instante que no debían meterse más con él. Así que cuando Cheyenne fue asesinado en 1972, fue un shock para todos los miembros de la mafia. Nunca había sucedido que un miembro de alto rango de la M fuera asesinado en esa prisión. Ellos controlaban la prisión y daban las órdenes. ¿Cómo pudo suceder algo así? Bueno, fue porque un nuevo grupo estaba en ascenso. Este grupo era conocido como Nuestra Familia o NF, y fue Danny Woodsy Reyes, un miembro de NF, quien se responsabilizó de la muerte de Cheyenne. Sin embargo, lo que no sabía era que un miembro más despiadado de la M estaba escuchando. Ese hombre era Mundo Mendoza, el asesino más vicioso de la mafia mexicana en ese momento. Cuando Mundo escuchó a Reyes presumir sobre matar a Cheyenne, estaba encarcelado en ese momento, pero juró vengarse una vez que saliera de prisión. Para Mundo, atrapar a Woods y Reyes fue pan comido. Como el destino lo quiso, el hermano de Reyes, Ronald, tenía interés en una mujer llamada Ciclona. Y adivina quién era el hermano de Ciclona. Era Cheyenne, la misma persona que Woodsy había asesinado en prisión. En ese momento, Mundo no estaba seguro de si Ronald estaba profundamente involucrado en la muerte de Cheyenne, aunque también era un traficante de drogas. Entonces,
Probablemente Ronald no sabía que su propio hermano era responsable de matar al hermano de la mujer que le interesaba, pero eso no lo iba a salvar del juicio que se avecinaba por parte de la M. Los hermanos Reyes se estaban quedando en Bakersfield, California, en ese momento, y Ciclona también vivía allí. Así que ella estaba segura de que podía conseguirle a Mundo acceso a la casa de los hermanos Reyes. Verás, Ciclona conspiró con Mundo después de enterarse de que uno de los Reyes era responsable de la muerte de su hermano. El 9 de octubre de 1975, Mundo Mendoza y otro miembro de la M, conocido como Sailor, vigilaron la casa de los hermanos Reyes para determinar el momento adecuado para atacar. Cuando recibieron la señal de Ciclona, los hombres se colocaron fuera de la vista junto a la puerta mientras ella llamaba. Ronald, inconsciente del peligro que acechaba en la esquina, abrió la puerta a Ciclona pensando que era su día de suerte. Inmediatamente después de que ella entró, Sailor la siguió y empujó a Ronald al suelo. Fue en este punto que Sailor y Mendoza descubrieron que habían cometido un error, ya que la persona que buscaban, Danny Reyes, no estaba en casa. Desafortunadamente, los hombres mataron a Ronald con un disparo en la cabeza y luego esperaron pacientemente a que Danny regresara. Algunas horas después, Danny entró en el patio delantero y caminó directamente hacia la emboscada sin ninguna pista. Había llegado el momento de pagar por su crimen, 12 años después de matar a Cheyenne. Después de entrar en la casa, Reyes rápidamente se dio cuenta de que había caído en manos de sus archienemigos. Luego preguntó por su hermano, a lo que Mendoza respondió que lo vería pronto. Mendoza y Sailor abrieron fuego contra Danny, y él cayó al suelo, pero todavía estaba vivo. Cuando Mendoza quiso dispararle más veces, Danny pronunció sus últimas palabras. And he was dying. I barely hear his voice, very weak. He said it was fading. He said, "Don't shoot me anymore, I'm dying." Aunque Mundo Mendoza y Sailor fueron arrestados posteriormente por la policía por el asesinato de los hermanos Reyes, sorprendentemente salieron libres sin ser sentenciados. De hecho, el propio Mundo Mendoza reveló las últimas palabras de Woodsy Reyes en una entrevista que desveló los entresijos y secretos de la mafia mexicana. En 2017, Carlos Enrique Sánchez, mejor conocido como El Cholo, abandonó el cártel CJNG para unirse a otro cártel. Esta decisión le costaría caro, y sus últimos momentos serían una de las ejecuciones más escalofriantes jamás registradas. El Cholo era un miembro clave del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. Era el brazo derecho del despiadado El Mencho y estuvo personalmente involucrado en muchas ejecuciones brutales de rivales y miembros que se salieron de la línea. Sin embargo, a pesar de su posición de alto rango, el Cholo sentía que merecía más. Él se consideraba igual al jefe y quería más poder. Sus ambiciones lo llevarían a establecer su propio cártel. Curiosamente, el Cholo no estaba solo en esta misión. Con él estaba otro lugarteniente del CJNG, Eric Valencia Salazar, también conocido como L85. L85, que había estado en prisión desde 2012, acababa de recuperar su libertad y se sentía traicionado por el CJNG. Decidió que no volvería al cártel y se unió a El Cholo. Juntos, abandonaron el CJNG. En 2018, el Cholo y L85 formaron el cártel Nueva Plaza, y su objetivo principal era competir con el Mencho, y tal vez eliminarlo. Aunque sabían que esta era una ambición peligrosa, concluyeron que ese era el juego que jugaban los cárteles. Para ellos, la muerte era algo que debía aceptarse. Sin embargo, el Cholo pronto lamentaría subestimar a el Mencho y aprendería que todos los hombres pueden ser quebrantados. Como exmiembro de alto rango del CJNG, el Cholo les dio una buena batalla. Los dos cárteles estaban siempre en conflicto, pero para el Mencho, esto era algo normal en el negocio. Mientras el conflicto se intensificaba, el número de muertos aumentaba y la ciudad de Guadalajara se convertía en una zona de guerra. La rivalidad entre el CJNG y la Nueva Plaza bañó la tierra de sangre, con desapariciones y muertes convirtiéndose en una norma aterradora. El año 2018 marcó un descenso hacia una mayor locura, ya que el estado de Jalisco se convirtió en un agujero negro de miseria, representando más del 20% de todas las desapariciones en México. Pero lo que realmente enfureció al CJNG fue cuando el cártel Nueva Plaza asesinó a Marcos Hernández, un pilar financiero del CJNG. Con esto llamaron la atención de El Mencho, quien juró que el final de El Cholo sería muy miserable. Sin embargo, el plan para cazar a El Cholo no saldría como se esperaba al principio. El escuadrón de sicarios que El Mencho reunió para la tarea sería eliminado por el cártel Nueva Plaza. Fue tan malo para el CJNG
que se creía que el Cártel Nueva Plaza era el nuevo grupo criminal que podría derrotar al CJNG, a pesar de ser el segundo cártel más grande y poderoso. Desafortunadamente para el Cholo, pronto se quedaría sin suerte en esta guerra. El 18 de marzo de 2021 surgió un video que nadie esperaba. Allí estaba el Cholo, el jefe del Cártel Nueva Plaza, ahora cautivo, rodeado por varios hombres fuertemente armados con pasamontañas. Mi nombre es Carlos Enrique Sánchez Martínez, alias El Cholo, originario de Guadalajara, Jalisco. Me encuentro en esta situación por ser contra del CJNG. El video, que está en español y con música mexicana de fondo, fue inesperadamente tranquilo. El Cholo no parecía estar angustiado, ya que calmadamente envió un último mensaje a los miembros de su cártel, advirtiéndoles que no siguieran su camino. En su declaración, confesó haber creado una alianza con varios líderes clave del CJNG, incluidos lugartenientes conocidos como L02 y L03. Su misión era unirse para derrocar al jefe. También confesó haber creado caos en Guadalajara y haber involucrado a la policía para hacer que toda la situación fuera aún más difícil de resolver. En otras palabras, el Cholo quería tomar el control de la ciudad, y la mejor manera que pensó para lograr su objetivo era a través del terror. Al final de sus confesiones, dio un consejo a sus seguidores. Ustedes que todavía me apoyan, dejen de hacerlo y dedíquense a su familia. Miren cómo terminé. Esas fueron sus últimas palabras. El mismo día en que su video fue publicado en línea, su cuerpo DSM membrado fue descubierto en un banco en el Jardín Hidalgo, un parque cerca del ayuntamiento de Tlaquepaque. Un mensaje estaba pegado a la bolsa de plástico con 2 cuchillos que decía: el traidor, el Cholo. Además del mensaje que identificaba el cuerpo como el Cholo, su familia fue llamada para una segunda opinión. Después de una autopsia, se revelaron los horribles detalles de cómo murió. Primero, el Cholo fue golpeado sin piedad antes de que le cortaran algunos de sus dedos de los pies. Los golpes también le rompieron algunas costillas, pero todo esto era un juego de niños comparado con el horror que aún estaba por venir. El aspecto más sangriento de la tortura fue cuando le arrancaron la lengua. Se asume que se usó una aspiradora o algo similar para sacar la lengua de una sola pieza. Después de la tortura, le dispararon 3 veces en la cabeza. La muerte de El Cholo debería haber sido el final de esta espeluznante historia, pero fue solo otro capítulo en el ciclo interminable de violencia. La pregunta de qué cártel estaba en el poder después de la muerte de El Cholo solo sirvió para avivar el fuego, con el CJNG buscando recuperar su dominio. Los métodos de su ejecución, que mostraban signos de un dolor inimaginable, enviaron un escalofriante mensaje a todos los que se atrevieran a desafiar a los cárteles. Y así, las guerras entre cárteles continuaron en Guadalajara, dejando un rastro de destrucción a su paso. What do you know about Veracruz Ranch? And Kiki answers, I know that Caro Quintero is bringing in tons of cocaine to that ranch. En 1985, el agente de la DEA mexicano-estadounidense, Kiki Camarena, reveló un secreto mortal sobre la CIA y el cártel de Guadalajara. Este acto finalmente lo llevó a ser secuestrado y sometido a una tortura espeluznante que helaría la sangre de cualquiera. En el verano de 1980, Enrique Kiki Camarena Salazar asumió su puesto en Guadalajara, México, como investigador de grandes plantaciones de marihuana en la zona. Sin embargo, debido a las restricciones sobre vuelos en solitario y operaciones encubiertas, los agentes de la DEA en México se centraron en construir una red de informantes, una tarea desafiante que se volvió aún más peligrosa a medida que aumentaban los riesgos asociados con ser un soplón. Aún así, Camarena demostró una habilidad excepcional para desarrollar y trabajar con estas fuentes. En 1982, la colaboración de Camarena con un informante apodado Miguel Sánchez llevó a un descubrimiento revolucionario. Miguel se había hecho amigo del administrador de una plantación secreta, quien reveló su ubicación cerca del pequeño pueblo de Vanegas. Esta pista llevó a Camarena a sospechar que el miembro del cártel, Juan José Esparragosa Moreno, estaba detrás de la operación. Avanzando rápidamente a agosto de 1982, Camarena y Miguel finalmente localizaron la plantación. Para confirmar sus sospechas, Camarena realizó 2 vuelos en solitario sobre el área, a pesar de que los vuelos en solitario estaban prohibidos. Satisfecho con lo que vio, alertó a las autoridades mexicanas. En septiembre, las autoridades irrumpieron y allanaron la plantación. Lo que encontraron fue asombroso. Una operación masiva que abarcaba más de 200 acres y empleaba a cientos de trabajadores.
La DEA estimó que la redada destruyó una cantidad asombrosa de marihuana, convirtiéndola en la incautación más grande de su tipo en ese momento. Además de esto, el trabajo de Camarena con informantes también llevó al evento que tuvo lugar en 1984. Sin embargo, fue esta operación la que selló su destino con el Cártel de Guadalajara. Actuando sobre información de la Administración para el Control de Drogas, 450 soldados mexicanos, respaldados por helicópteros, destruyeron una plantación de marihuana de 1,000 hectáreas en Allende, Chihuahua, conocida como Rancho Búfalo. Esta plantación tenía una producción anual estimada de 8,000 millones y era mucho más grande que la plantación que Camarena había descubierto anteriormente. El 7 de febrero de 1985, el agente especial Enrique Kiki Camarena salió del consulado estadounidense, sin saber que fuerzas mortales acechaban cerca. Mientras Camarena se dirigía hacia su automóvil, una furgoneta frenó bruscamente y, sin previo aviso, Camarena fue dominado y metido en la furgoneta. La destrucción de la plantación de Rancho Búfalo también fue una de las principales razones por las que el cártel lo atacó, ya que sospechaban que él era responsable de filtrar la información a la DEA. Las investigaciones revelaron más tarde que Camarena fue llevado a una casa en 881 Lope de Vega en Guadalajara, una propiedad del jefe del cártel, Rafael Caro Quintero. Cualquier persona en la ciudad de Guadalajara sabe que Rafael Caro Quintero es alguien a quien temer, ya que es uno de los primeros jefes de cártel en México. También se le considera un padrino de muchos señores del cártel que surgieron más tarde. Quintero no solo es responsable de establecer el cártel de Guadalajara, de hecho, fue de su organización que los líderes clave del cártel de Sinaloa, el cártel de Tijuana y el cártel de Juárez aprendieron su oficio. Ahora ese es un hombre que era poderoso e intocable en México. Entre el 7 y el 9 de febrero de 1985, Kiki Camarena sufrió una tortura interminable por parte del cártel hasta el punto de que el cártel tuvo que emplear a un médico de guardia para mantenerlo con vida. Camarena fue golpeado severamente, lo que le dejó múltiples huesos rotos. Según el agente especial Héctor Berellés, quien trabajó en el caso, lo que metió a Kiki Camarena en problemas fue cuando reveló que sabía que Caro Quintero estaba moviendo cocaína para la CIA. Esta confesión también se convirtió en las últimas palabras que Camarena pronunció. El 5 de marzo de 1985, el cuerpo de Camarena fue encontrado envuelto en plástico en una zona rural fuera del pequeño pueblo de La Angostura, en el estado de Michoacán. Su cráneo estaba perforado por una barra de refuerzo y tenía varias costillas rotas. 3 líderes del cártel de Guadalajara, incluido Rafael Caro Quintero, fueron finalmente condenados en México por el asesinato de Camarena. La investigación estadounidense sobre el incidente también llevó a 10 juicios más en Los Ángeles para otros ciudadanos mexicanos involucrados en el asesinato. La parte más interesante del caso Camarena, sin embargo, fue cuando varias personas, incluidos periodistas, historiadores, exagentes de la DEA y la CIA, así como oficiales de policía mexicanos, comenzaron a hacer afirmaciones que sugerían una posible conexión entre la CIA y la muerte de Camarena, alegando que Camarena descubrió la participación de la CIA en el tráfico de narcóticos durante la era de la Guerra Fría. Sin embargo, la CIA ha negado estas acusaciones. ¿Tu nombre? Eric Gámez García. Soy originario de Cubiri de la Loma. En junio de 2011, Bernabé García fue arrestado por cargos de drogas en los Estados Unidos antes de pagar una fianza de $20,000. Poco sabía que su arresto y fianza le traerían aún más problemas de los que enfrentó tras las rejas. Bernabé Gámez García y su tío, Félix Gámez Castro, supuestamente estaban involucrados con el cártel de Sinaloa. Su participación en las actividades del cártel incluía, según los informes, el transporte de drogas y otro tipo de apoyo logístico para las operaciones del cártel. El problema era que no estaban bien pagados. Uno podría suponer que los hombres que trabajaban para estos cárteles recibían mucho dinero, porque, de lo contrario, ¿por qué alguien arriesgaría su libertad o su vida para mover toneladas de drogas por un salario miserable? Pero la cruda verdad es que la mayoría de las personas que trabajan para estos cárteles no reciben mucho dinero. García y su tío solo recibían $300, lo que equivalía a solo $21 en ese momento. En algún momento, se sintieron tentados a tomar algo de dinero para ellos mismos. El 17 de junio de 2011, García fue arrestado en Phoenix, Arizona, por cargos de distribución y transporte de drogas ilícitas. En ese momento, se identificó como Paulino Gómez García.
García. Después de su arresto, se fijó una fianza de $20,000, la cual logró pagar, asegurando su liberación. Esto nos hace preguntarnos cómo pudo permitirse esa cantidad de dinero a pesar de los bajos salarios que recibía del cártel. Y, desafortunadamente para él, el cártel también estaba pensando lo mismo. García y su tío fueron capturados poco después para explicar cómo obtuvieron el dinero para la fianza de García. Eso no es todo. El cártel también sospechaba que García podría haber dado información a la policía durante su detención. En 2012, se lanzó un video después de que García y Castro fueran capturados. En el video, se les veía sentados sin camisa contra una pared, rodeados de hombres enmascarados armados con rifles. Los hombres procedieron a interrogarlos brevemente, obligándolos a confesar sus roles en el cártel y sus traiciones al robar a la organización. A medida que avanzaba el video, Félix ya estaba seguro de que los matarían y dio su último mensaje, que se tradujo como: piensen la próxima vez que decidan dar el dedo, piénsenlo muy bien, porque no es fácil estar aquí y nunca regresas. Con esta gente no se juega, la gente del Chapo no es como dicen que son, dijo con voz baja. Después del interrogatorio, los hombres enmascarados usaron una motosierra para decapitar a Félix Gámez García, un método elegido por su brutalidad y el impacto psicológico que tendría en cualquiera que lo viera. En cuanto a Bernabé Gámez Castro, lo mataron con un cuchillo, una forma más lenta e igualmente espantosa de morir. Lo que fue aún más perturbador fue cómo ambos hombres reaccionaron a su destino. Habían aceptado por completo que iban a morir y no hicieron ningún esfuerzo por resistirse o suplicar de ninguna manera. Además de esto, se asume que García y Castro habían sido drogados antes de la ejecución, ya que no había forma de que su instinto de miedo por sus vidas no se activara. De hecho, mientras la motosierra avanzaba por el cuello del tío de García, la hoja accidentalmente cortó el brazo de Bernabé, quien estaba sentado a su lado. Y sorprendentemente, García ni siquiera se inmutó. Sin embargo, todavía no está claro si García realmente usó el dinero de las drogas que se suponía debía entregar al cártel para pagar la fianza o si filtró información sobre el cártel a las autoridades estadounidenses cuando fue arrestado.